Buenas tardes a todas y todos. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión del seminario de cultura visual. Una disculpa por el retraso. Hemos estado teniendo algunos problemas técnicos aquí con el internet. De hecho, pues la doctora Cosette está por ingresar, pero ha tenido un poquito de retraso con el internet. Y pues bueno, el día de hoy nos acompaña otro compañero de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el doctor Alejandro Jiménez, que ya se encuentra con nosotros, muy puntual. De hecho, pues una disculpa por el retraso, pero pues bueno, aquí el internet está cada vez más escaso, y con esto de la reincorporación gradual a actividades presenciales, pues estamos un poquito más escasos de internet, ¿no? Entonces el día ha estado un poquito intermitente, pero esperemos que la sesión pues sea exitosa el día de hoy. Y pues bueno, vamos a abordar el otro tema relacionado con la cultura visual que trabaja precisamente el doctor Alejandro, que va a ser el transfeminicidio, la representación del transfeminicidio en el cine. No sé si ya la doctora Cosette está con nosotros. Aquí ya está con Hola. nosotros. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Una disculpa, pero ya estamos por acá. Muchas gracias al doctor Alejandro Jiménez. Muchas gracias a Azul también por gestionar el espacio, y a las alumnas y los alumnos que nos acompañan. Bueno, voy entonces a presentar a nuestro invitado, que es el doctor Alejandro Jiménez Arasquito, doctor en Medios, Comunicación y Cultura por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Psicología Clínica y Psicoterapia por la Universidad Iberoamericana de Puebla, y licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de las Américas, también Puebla. Él es profesor e investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, en donde coordina la maestría en Estudios y Producción de la Imagen. Ha impartido cursos sobre lenguaje y producción audiovisual, apreciación cinematográfica, video documental, análisis fílmico, estudia representaciones sociales en medios audiovisuales, especialmente sobre diversidad sexogenérica, y además también tiene experiencia como realizador en el ámbito de los documentales, y ha tenido reconocimientos por parte del FONCA y el Festival Internacional de Cine de Morelia. Adelante, muchas gracias. Pues muchas gracias por la invitación, por el espacio para presentar pues un análisis que realicé de una película. Gracias al Grupo de Investigación, Comunicación y Estudios Interdisciplinarios por la invitación, y pues gracias a todos, a todas por estar aquí conectados en este día. Bien, pues me dedico al análisis de productos audiovisuales, al análisis de la representación de ciertos grupos de la sociedad, principalmente de la diversidad sexogenérica. Y bueno, como parte de ese trabajo, pues realicé un análisis de una película, Carmín Tropical, que no sé si habrán visto en este tema, en este asunto de presentar ponencias sobre análisis fílmico. A veces es un poco complicado porque pues en ocasiones las personas no han visto la película y resulta, digamos, como hablar en abstracto, pero espero que la hayan visto. Veremos aquí un tráiler para tener un poco la referencia, y les contaré también la sinopsis. Habrá spoilers, así que quienes no la hayan visto, espero que no les afecte demasiado este asunto. Pero bueno, todo esto con el propósito de que pues se comprenda el relato, y a partir de eso pues se pueda también comprender lo que les quiero presentar. Bien, voy a compartir pantalla. No sé si me pueden habilitar la función de compartir pantalla, por Claro favor. que sí, doctor. Sí, gracias. Ya está. Ok. Bien. Oiga. Sí, se está viendo, ¿verdad? Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues les decía que analicé la película Carmín Tropical, no tanto para ver la representación del transfeminicidio, sino para ver cómo se aborda el tema de la memoria, cuáles son los recursos estéticos narrativos utilizados para construir o reconstruir la memoria alrededor de un transfeminicidio dentro del relato de esta película. Bien. Bueno, pues Carmín Tropical es una película que se produce, pues lamentablemente, en el marco de un contexto transfeminicida. Es una producción del año 2014
Y bueno, en México los transfeminicidios pues no están registrados como delitos. Oficialmente las víctimas son consideradas como hombres o como hombres vestidos de mujeres, pero no como personas transgénero o como mujeres transgénero particularmente, por lo que con seguridad los datos que se tienen pues son muchísimo menores de los que realmente ocurren en México. Y además pues hay que decir que México, después de Brasil, es el segundo lugar en Latinoamérica con más casos de asesinatos de personas transgénero, principalmente mujeres. Recupero un poco una cita de Judith Butler, que bueno, vinculo con este asunto, en donde comenta que es lo inhumano, lo que está más allá de lo humano, lo que es menos que humano, la frontera que afianza a lo humano en su ostensible realidad. Es decir, para la sociedad a nivel mundial y particularmente en México, para buena parte de la sociedad, las personas de la diversidad de género, las personas transgénero, pues no forman parte de algo que sea posible de ser leído como humano. No entran, digamos, dentro de las categorías para muchas personas de lo que es un ser humano. Y pues esto lleva justamente en esta transfobia al cometer este tipo de crímenes. Y bueno, pues Carmín Tropical recupera justamente un caso de un transfeminicidio. Vamos a ver el tráiler para tener un poco la referencia de la película. Espero que se escuche el audio. Recibamos con un fuerte aplauso a la elegancia hecha realidad. Ella es Mabel. Y a lo mejor nos comprendemos luego un poco más, que traigo aroma de cariño nuevo. Quisiera hablar con el encargado de crímenes y homicidios. ¿Qué se te ofrece? A tu amiga Daniela la encontramos muerta en la madrugada del 9 de noviembre en Punta Alacrán. Tenía 27 puñaladas en la espalda. Oye, ¿no sabes nada acerca del crimen del Pusher? Sé lo mismo que saben todos, pero así, bien, con detalle, pues. No. ¿Quién te dio estas fotos? Las encontré en casa de Daniela. Y quizá fueron las últimas fotos que se tomó. Bueno, Carmín Tropical es una película que relata el viaje de Mabel, una persona mushe que regresa a su natal Juchitán, Oaxaca, a raíz del asesinato de su amiga Daniela, también mushe. Aquí, bueno, hay que acotar que desde el siglo XVI en México, principalmente en comunidades zapotecas, ha existido una categoría conocida como tercer género para denominar a quienes están conformados por ambos sexos o ambas identidades de género, lo que ha liberado a las personas de la dicotomía de género. Se trata de los mushes, un grupo que tiene un singular estilo de vida y que pertenece a la cultura de Juchitán, Oaxaca. Bien, pues les decía que Mabel regresa a Juchitán a raíz del asesinato de su amiga Daniela. Aquí el dolor y el sentimiento de culpa por haberse alejado de su amiga la convierte en una especie de detective que indaga el crimen a través de fotografías y entrevistas con amigos, familiares y conocidos de Daniela. Al hacerlo, Mabel se reencuentra con su pasado y bueno, el personaje comienza a vivir un proceso de duelo a lo largo de la película. Rigoberto Pérez Cano es un director que procede del mundo del cine documental, con películas como las que tenemos aquí en pantalla, 15 en Sachila y Tula el espejo del cielo,
por lo que no es extraño que en este segundo largometraje de ficción utiliza recursos comúnmente asociados con ese género, como fotografías de lo que aparenta ser material de archivo familiar y entrevistas con testigos para la reconstrucción de los hechos. Estos elementos son lo que François Nini denomina documental de memoria, y que en esta ficción del género neo-noir adquieren otras dimensiones para significar las memorias y los sentimientos alrededor de un transfeminicidio. Para hacer el análisis de esta película, el análisis de los recursos narrativos, de los recursos estéticos en la reconstrucción de la memoria sobre la muerte, sobre ese transfeminicidio, pues agrupé los resultados en 3 categorías, que me parecen que eran los elementos que destacaban en la película. Por un lado las fotografías, por otro lado las entrevistas con testigos y por otro lado las puestas en escena que yo denominé como reflexivas sobre el pasado. Pues estos son recursos en sí mismos cinematográficos, recursos, algunos de ellos que François Nini considera elementos clave para la construcción de un documental de memoria. Aquí no estamos frente a un documental, sino frente a una ficción, pero por eso hacía referencia a la labor de Rigoberto Pérez Cano en el documental como antecedente de esta película. Y bueno, pues también me apoyo de la propuesta teórica de Maurice Halbwachs sobre memoria individual y memoria colectiva, y en cuanto a la metodología me apoyé de la propuesta de análisis fílmico de Francesco Cassetti y de Federico Picchio en cuanto a la descomposición y a la recomposición de los elementos hallados en la película para encontrar el significado de la misma. Bien, para Halbwachs, el ser humano se apoya en los testimonios para confirmar, anular o complementar la información sobre un hecho, y es él en sí mismo, de manera individual, el primer testigo a quien puede recurrir. No obstante, aun cuando la persona haya sido partícipe de un acontecimiento, muchos recuerdos realmente son colectivos, pues son otras personas quienes ayudan a recordarlos por el vínculo que se tiene con ellos a través de diferentes grupos. Por lo tanto, perder el vínculo con los otros contribuye a olvidar. Los testimonios de otras personas pueden precisar algunos datos en la memoria individual, pero también pueden añadir recuerdos ficticios. Para que alguna de las dos situaciones ocurra, es necesario contar con lo que Halbwachs denomina semilla de rememoración, es decir, tener algunas imágenes o datos en la memoria individual, aunque sean poco claros, para que, a partir de los testimonios de otros, se pueda crear una imagen clara de lo ocurrido. Si nosotros no tenemos esta semilla de la rememoración, aun cuando los otros nos compartan lo que se supondría recuerdos compartidos, podremos tener una imagen muy clara del recuerdo, pero jamás constituirá un recuerdo para la persona. Bien, la memoria de cada persona, es decir, la memoria individual, es un punto de vista diferente sobre la memoria colectiva. Esa perspectiva cambia según el lugar que cada persona ocupe en la memoria colectiva y se modifica a partir de las relaciones que entable con la sociedad. Por lo tanto, cada individuo participa en dos tipos de memoria, por un lado la individual y por otro lado la colectiva. La memoria colectiva entonces se integra a las memorias individuales, pero no se intrinca con ellas, es decir, no se confunde. Por otra parte, la memoria colectiva depende de la existencia de los grupos que conservan los recuerdos. La desaparición de esos grupos implica entonces la pérdida de la memoria colectiva. Bueno, pues ahora les presento los resultados del análisis con esta primera de 3 categorías, la que se refiere a las fotografías, que yo pues refiero aquí como imágenes que ayudan a fijar la memoria. Un recurso constante en Carmín Tropical, elemento clave de la película en la reconstrucción de la memoria, es el uso de fotografías impresas para evocar recuerdos, construir audiovisualmente la historia y la identidad de los personajes para vincular el pasado con el presente, tratar de entender y explicar el pasado y parte de la cultura juchiteca y establecer o reforzar los vínculos entre los personajes. Esta película entonces se construye narrativamente a través de fotografías. Son las imágenes fijas las que presentan a algunos personajes, las que dan pie al relato de los entrevistados por Mabel, la protagonista de la película, las que constituyen la clave central de la trama, incluso el descubrimiento del asesino de Daniel. Y por lo tanto, son estas imágenes las que guían la acción dramática.
pues Mabel acude a los lugares y a las personas que las fotografías le indican. Algunos de los personajes que aparecen en ellas se observan en escenas de acción real. El espectador los conoce de primera mano, como a Mabel, la protagonista, a Modesto, es un chico que conoce Mabel y del cual empieza a tener un vínculo amoroso, y de sus amigas Faraona y Darina. Pero hay otros personajes que solo figuran en las fotos y se depende de la memoria colectiva de quienes los conocen por los personajes y de sus testimonios para crearse una imagen sobre ellos. Tal es el caso de Daniela, la amiga de Mabel que fue asesinada, a quien realmente no vemos en la película, sino a través de las fotografías, a través de los recuerdos de sus familiares o de sus amigos, o la propia familia de Mabel, a quien tampoco vemos en pantalla, y solamente tenemos referencia a partir de los recuerdos de otros. Bien, precisamente la película inicia con una secuencia de fotografías. Esta secuencia, de hecho aquí tenemos 3 fotografías que aparecen en esa secuencia inicial. Esa secuencia sintetiza la historia de vida de un mushe de Juchitán, contada con 11 imágenes fijas, en un ritmo pausado que permite leerlas. El espectador cuenta con el tiempo necesario para identificar los rostros, las expresiones, las actividades y los contextos de las fotografías mostradas. Las fotos son principalmente retratos en los que Daniela mira a la cámara, por lo tanto mira al espectador. Señala la transformación en la expresión de género de Daniela desde su infancia, cuando vestía de Juan Diego el día de la Virgen de Guadalupe, junto a una piñata, mostrando un diploma en un evento de una escuela rural, hasta concluir con su rostro de perfil amordazada con una cinta canela y muerta, asesinada. Estas imágenes cobrarán después otros significados al conocer la memoria colectiva de la que forman parte. Son fotos relacionadas con el entorno cultural que sugieren el paso del tiempo, no solo por sus contenidos, niñez, adolescencia y juventud, sino por sus características físicas, algunas cuarteadas, otras maltratadas, como la fotografía que tenemos en la esquina superior izquierda de este niño, lo cual le da un carácter documental a la ficción que está por verse, ¿no? Es decir, aquí pues se nota claramente estos recursos de Rigoberto Pérez Cano del género documental, en este caso en esta ficción. Bien, en otra escena, Mabel, en voz en off, mientras coloca fotografías en un espejo, se cuestiona el valor que tendrán las fotografías cuando ella esté muerta, el significado profundo de las imágenes más allá de la mera representación, la memoria que se perderá al ya no ser compartidas con nadie, precisamente los límites que plantea Albax para la memoria colectiva cuando afirma lo siguiente, y cita del autor: la memoria de una sociedad se extiende hasta donde puede, es decir, hasta donde alcanza la memoria de los grupos que la componen. El motivo por el que se olvida gran cantidad de hechos y figuras antiguas no es por mala voluntad, antipatía, repulsa o indiferencia. Es porque los grupos que conservaban su recuerdo han desaparecido. Termino la cita. Bueno, pues muchas fotografías son la memoria individual de Daniela, que de alguna manera le hablan a Mabel para ayudarla a encontrar al asesino, como aquella en donde está recortado el rostro de un hombre, que es la que vemos aquí del lado izquierdo, y en la parte trasera, que es la imagen, el fotograma que tenemos al lado derecho, está escrito la palabra Cozumel 2014. Daniela es entonces un personaje del pasado que vive en el presente a través de la memoria colectiva de los personajes y a través de estas fotografías. Otra escena en donde se puede observar el uso de fotografías es cuando Mabel conversa con Modesto en su habitación del hotel y le cuenta sobre su primer amor, su primo Gerardo, sus abuelos, sus padrinos, sus tíos. También recuerda a sus amigas Faraona, Darina y Galdino, hasta que llega Daniela, rememorando los detalles de sus vivencias con ella cuando se maquillaban juntas. Ante la ausencia de sus padres en las fotografías, Mabel recuerda el accidente de auto en que murieron. Muy probablemente se trate de una imagen más que de un recuerdo, una imagen construida con los recuerdos de los demás, pues ella, Mabel, apenas tenía 4 años y quizá no cuente con la semilla de la rememoración necesaria para ello, como señala Albax. Abro cita. Del mismo modo que hay que introducir un germen en un medio saturado para que cristalice, en este conjunto de testimonios ajenos a nosotros,
Hay que aportar una especie de semilla de la rememoración para que arraigue en una masa consistente de recuerdos. Si, en cambio, esta escena parece no haber dejado, como suele decirse, ni rastro en nuestra memoria, es decir, si debido a la ausencia de estos testigos nos sentimos totalmente incapaces de reconstruir cualquier parte, quienes nos la describan podrán reconstruir una imagen viva, pero nunca será un recuerdo. Bien, pues todo el relato de Carmín Tropical se cuenta desde el punto de vista de Mabel, que en la narratología fílmica, en la teoría literaria, pues se denomina como narrador delegado. Esto pues se hace a través del apoyo de testigos que permiten conocer lo que ocurrió mientras Mabel estuvo ausente de Juchitán, hasta que en un momento del relato, en la hora 1 con 5 minutos y 11 segundos, digamos así la precisión que hay que hacer en un análisis al incluso especificar el time code, el código de tiempo, hasta que en ese momento se rompe con este recurso de Mabel como narradora delegada, y entonces el relato se cuenta desde la perspectiva de Modesto. Modesto entra a su casa, se quita la camiseta, pone música y prepara un regalo. La habitación está decorada con fotografías que después serán mostradas directamente al espectador a través de insertos. Se trata de fotos de Modesto, las que tenemos ahora aquí en pantalla, durante su infancia, su adolescencia, su juventud, hasta llegar a la imagen recortada que le falta a la fotografía de Daniel, en la que acabamos de ver hace un momento. Justo este momento es el que nos permite inferir que él fue el novio de Daniela y por lo tanto su asesino. Esta fotografía del Modesto de hoy contrasta con la imagen colocada a un lado, la del Modesto de ayer cuando era un niño. En ambas fotos Modesto mira a la cámara, es decir, mira al espectador, haciéndole cómplice del secreto que aún desconoce Mabel. La película entonces muestra historias de vida a través de secuencias fotográficas. La primera, la que vimos, la de Daniela, y esta, una segunda, la de Modesto, a través de las cuales se revelan los procesos y las transformaciones de la infancia a la edad adulta, la de una chica Mushe y la de su asesino Modesto. Bien. Hay una última foto en la trama de la película, la que perversamente, en un falso romance, le regala Modesto a Mabel en una caja, que es justamente el fotograma que estamos viendo hasta abajo en la pantalla. La última fotografía que ella verá en su vida, la que hará que el resto de fotos que se han mostrado quizá queden en el olvido, la fotografía que le falta para completar el rompecabezas del asesinato de Daniela, el rostro recortado del propio Modesto. Bien, en una segunda categoría que constituye los testigos a través de las entrevistas que realiza Mabel, bueno, pues doy cuenta de cómo se reconstruye la memoria. Los testimonios, como dice Albax, permiten fortalecer, invalidar o completar información. Ayudan a la memoria propia a recordar. Esto es precisamente lo que hace Mabel en su viaje al pasado. Se sienta frente a sus testigos, frente a los poseedores de las memorias sobre Daniela y su muerte. Los interroga, los hace recordar, evocar. Los gestos y las miradas de los testigos buscan información en su memoria individual, que a su vez forma parte de diferentes memorias colectivas, para que Mabel y el espectador integren una sola memoria. Cada memoria individual, como señala Albax, es un punto de vista sobre lo ocurrido, sobre la memoria colectiva, y ese punto de vista es diferente según el lugar que ocupa en la memoria colectiva. Mabel, como cualquier detective en una película de cine negro, es el agente que reconstruye los hechos del pasado a partir de la memoria individual de los testigos. En otra escena, en el bar King Kong, Mabel encuentra a sus amigas Paraona y Darina, testigos de cuando empezó a trabajar ahí, y a modo de broma le ayudan a evocar los recuerdos de sus inicios como mesera, cantante y cuando se fue de Juchitán. Después reconstruyen el asesinato de Daniela, de quien dicen fue encontrada por un pescador. Menciona que un stripper de ahí, Rubén Jiménez, fue detenido sin que existan pruebas de su responsabilidad, como tantas veces ocurre en México, el uso de chivos expiatorios. Entre ambas amigas, Paraona y Darina, complementan la información como narradores delegados. La música de fondo remite al pasado,
La iluminación es baja y los rostros son sobrios. En este encuentro con sus amigas basta verse para que los recuerdos detonen. Lo que una no recuerda será recordado por la otra para que no lo olvide. Mabel, al recordar lo que vivió con sus amigas en Juchitán, sigue vinculada emocionalmente a ellas. La memoria, como apunta Albax, conlleva una implicación emocional. Se trata de una comunidad afectiva que facilita el recuerdo y que lo preserva, como tenemos en esta escena. Mabel también busca testigos oficiales en la comandancia de policía. El comandante se entrevista con Mabel. Se trata de un testigo con datos más precisos, como la fecha y el lugar exacto en donde fue encontrado el cuerpo de Daniela, la madrugada del 9 de noviembre en Punta Alacrán, como veíamos en el trailer. El comandante le entrega a Mabel un paquete de fotografías de la escena del crimen. Tenía 27 puñaladas en la espalda. Venía el comandante mientras Mabel mira las fotos y al mismo tiempo las muestra, entre comillas, a los espectadores para que también sean testigos de lo ocurrido. Las imágenes son contundentes, revelan lo que los anteriores testigos entre comillas, pues realmente no fueron testigos de los hechos, no habrían podido, las huellas de la tortura. Y bueno, en una tercera categoría, las puestas en escena, que yo denominé como reflexivas sobre el pasado, pues agrupé las escenas en donde Mabel lleva a cabo diferentes acciones que buscan simbólicamente regresar al pasado, reconstruirlo, entenderse a sí misma e investigar lo que ocurrió con el asesinato de Daniela, expiar la culpa por haber dejado a su amiga y no haberla visto nuevamente, reconocerse a través de su viaje en su regreso a Juchitán. Dos de estas secuencias funcionan como secuencias de transición entre otras escenas. Son reiterativas, generan intriga y expectación y poco a poco son reveladas con más claridad a lo largo del relato. Una de ellas es esta que estamos viendo aquí en pantalla, que es este pasillo sombrío del hotel en donde se hospeda Mabel, que también vimos ahí en el tráiler. Es un pasillo que Mabel recorre una y otra vez y otra vez y otra vez a lo largo de la trama. Y la otra secuencia es una secuencia de la noche de la Bella Mushe, cuando Daniela vivió el clímax de una felicidad fugaz. En cuanto a esta primera secuencia, la del pasillo del hotel, Mabel la recorre de manera fragmentada a lo largo de la película. Representa el camino al pasado, a la memoria individual y a la memoria colectiva, a la muerte de Daniela e irónicamente a su propia muerte, a la muerte de Mabel. Bueno, estoy aquí haciendo spoiler, como les digo. Bueno, el pasillo la lleva justo a su propia muerte en esta búsqueda de la memoria individual y la memoria colectiva. Es un pasillo oscuro, solitario, de tonalidades verdes, en silencio, donde solo se escuchan los tacones de Mabel al caminar hacia el fondo de ese túnel de la memoria, largo y estrecho, seguida por la cámara en un dolly-in que, como buen recurso fílmico del thriller, genera incertidumbre e invita al espectador a descubrir la intriga de la mano del personaje. El sonido de los tacones al caminar remite a lo femenino y a la vulnerabilidad en el contexto transfeminicida en el que se enmarca el relato y la película en sí misma en el México actual. El plano general y el contraluz resaltan la silueta y el andar femenino de Mabel entrando al pasillo. Ligera cámara lenta que hace énfasis en el aspecto misterioso del pasillo y prolonga la incertidumbre. El pasillo del hotel que recorre Mabel en la búsqueda del pasado, de las memorias que le ayuden a reconstruir lo ocurrido y a descubrir al asesino de Daniela, por fin la llevan a él, que es justamente el último fotograma que tenemos aquí en la pantalla. Otra escena que está construida por primeros planos, por planos de detalle, por fuera de foco, como tenemos aquí en el primer fotograma del arete, son por barridos también. Son imágenes que en un primer momento resultan incomprensibles para los espectadores, que generan expectativa y que indican el pasado al que se dirige la protagonista. Lo que después se entenderá que es la noche de la Bella Mushe, acto tradicional en Juchitán, en donde desfiló Daniela, sonriente, cantando, sin sonido directo. Se trata de una secuencia que se irá revelando con más detalles a lo largo de la cinta y que sirve de transición en el camino de Mabel. Es una escena de felicidad de Daniela, una felicidad fugaz como los fuegos artificiales de esa noche, que se apagan después de un momento de esplendor como su vida.
Bien, en cuanto, bueno, tengo más escenas que incluí en cada una de estas categorías, pero hice una selección de algunas para pues que no fuera tan extensa esta charla. Y una última escena que incluyo en esta tercera categoría es cuando Mabel, en esta búsqueda de la memoria sobre lo ocurrido con Daniela para evitar que esta memoria se esfume, se encuentra en el Motel Cozumel, en el cuarto 10, que aparecía en las fotos que halló en su habitación, en la habitación de Daniela. Aquí los elementos de la puesta en escena son los mismos que en la fotografía: la puerta, el espejo, la colcha. Por lo tanto, las fotos del motel se vuelven realidad. Mabel empalma las fotos del asesinato de Daniela sobre los objetos de esta habitación, sobre la colcha, por ejemplo, como si interrogara la habitación misma, buscando que sea un testigo que dé respuestas. Bien, y para concluir, pues me parece que los recursos narrativos categorizados aquí como fotografías, testimonios de testigos, puestas en escena reflexivas sobre el pasado, están integrados por imágenes y en movimiento, por recursos de la composición, por voz en off, por música, locaciones, la gestualidad de los propios actores, el montaje, etc., y ayudan a construir un relato sobre la memoria y sus implicaciones emocionales, tanto individuales como colectivas. Las categorías aquí analizadas, comúnmente utilizadas por el género documental, generan en esta ficción una sensación de realismo, de la documentación de un hecho real, de una investigación que es reconstruida y puesta en escena para su difusión a través del medio audiovisual. Carmín Tropical es una película en la que los personajes se reencuentran consigo mismos, con su pasado. Se observan, se reconocen a través del espejo como símbolo en el que se colocan las imágenes impresas del pasado, los recuerdos. Las fotografías que buscan preservar la memoria de sus protagonistas y que también los personajes recuerdan, como la escena de Mabel cuando se mira al espejo en el hotel, en silencio, como tratando de reconocerse, de encontrarse, haciéndose preguntas. O como cuando Modesto se mira al espejo al entrar al camerino del King Kong mientras está acechando a Mabel. Mirar al pasado sirve para reconocerse en el presente, lo que por supuesto le ocurre al espectador, quien mira más que un simple espejo de segundo orden que solo está colgado con el fin de reflejar lo que ya existe, sino que se convierte en una representación capaz de constituirnos como nuevas formas de sujetos y así descubrir lugares desde los cuales hablar, como dice Stuart Hall. Es por lo tanto la película una invitación a participar en un acto de recordar. Carmín Tropical siempre está en un hablar constante del pasado, un pasado que se añora, el de Juchitán, con Mabel, Daniela y el resto de amigas, pero también al pasado más reciente, doloroso de Mabel en Veracruz y después en el norte de México, el del asesinato de Daniela. La presencia de Modesto y su incipiente relación con Mabel hacen que el relato parezca regresar al presente, pero este presente la llevará nuevamente al pasado, a su propia muerte. El film es un reconocimiento a la diversidad sexual y a las personas transgénero de México, específicamente a la comunidad Muxe de Juchitán, Oaxaca, ya representada por Alejandra Islas en el documental Muxes, auténticas, intrépidas, buscadoras de peligro del año 2005. Construye la película una oportunidad para reconocer diferentes aspectos de la identidad de la tradición Muxe, sobre las complicidades femeninas, sobre los prejuicios en torno a las personas transgénero. Pone en evidencia la homofobia, la transfobia, los riesgos, la violencia y los crímenes a los que están expuestas las personas transgénero en México solo por su identidad de género o por su orientación sexual, por lo que constituye una demanda sobre los derechos humanos que aún están pendientes de reconocimiento. Asimismo, la película propone una visión sobre el sistema judicial y el tema de la violencia en México, recientemente tratados alrededor del narcotráfico y del crimen organizado, pero que pocas veces giran en torno a la diversidad sexual. Son estos otros tópicos que tienen posibilidades de estudio desde lo multidisciplinario. Se trata entonces de una película sobre la memoria, la de los individuos y la de los grupos sociales de los que se forma parte. La muerte de Daniela, más precisamente su asesinato, es el motor y el eje del relato alrededor del cual se entretejen las memorias individuales, en suma, la memoria colectiva. La muerte de Daniela hace regresar a Mabel al pasado, a su memoria y a las memorias colectivas de quienes la conocieran. Memorias colectivas que, como dice Albax, le ayudarán a construir una imagen de lo ocurrido,
pero jamás será un recuerdo por no haber estado ahí, por no contar con la semilla de la rememoración. Carmín Tropical es entonces la representación de un duelo, del proceso emocional que sigue a la muerte de un ser querido, de las culpas y la necesidad de perdón, de autoperdón. La reconstrucción de la memoria sobre el asesinato y sobre las vivencias compartidas es parte de ese proceso de duelo, que surge de la necesidad de comprender lo ocurrido para aceptar la pérdida y hacer justicia para honrar la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias por esa reflexión sobre la película. Bueno, yo no la he visto, ya tengo así toda la curiosidad para ir a verla. Lástima los spoilers. Ni modo, pero de parte del final. Sí. Bueno, la verdad sería interesante saber cómo llegan ahí los personajes. Sí, pero sin duda no, las imágenes que vi, la fotografía me encantó de la película. No sé si hay que buscarla en espacios piratas o si está disponible en otros espacios. Pues hace como un año, que fue la última vez que la busqué, no la encontré en plataformas así de paga, digamos. Uh-huh. Pero yo creo que bueno, en plataformas piratas seguramente sí andará por ahí. Sí. No sé si a lo mejor ahora ya esté en Filmin Latino, por ejemplo. Uh-huh. Yo ahí la había visto en Filmin Latino, no sé si siga ahora ahí. Sí, no, sí, hay que verla. ¿De qué año es la película? Del 2014. Del 2014. ¿Y hay otras películas con temática similar hechas en México? Pues sí, sobre todo en cuanto a temática de personas transgénero, uh-huh. Sobre las realidades de las personas transgénero hay documentales. Está, por ejemplo, Quebranto, que es un documental de Roberto Fiesco, que cuenta la historia de Pinolito, no sé si recuerdan este niño actor del cine mexicano, que después desapareció de las pantallas, bueno, se dedicó al teatro, pero desapareció del cine y bueno, después Roberto Fiesco recupera su historia y ahora es una mujer transgénero que murió hace algunos cuantos años, hace poco tiempo, pero que de niño era un imitador del cantante español Rafael. Entonces está este documental Quebranto. Está otro documental que se llama Casa Rochelle, sobre pues un bar en la Ciudad de México, en donde las personas pueden ir a travestirse y convivir con otras personas, tomar una copa, en fin, escuchar música. Uh-huh. Y sobre todo hay documental, ficción no hay tanto. Hay otro documental que se llama Made in Bangkok. Hay otro que se llama Viviana Rocco, sobre una fotógrafa asesinada también. Entonces sí, sobre temática trans no hay tanto, digamos, hay más sobre personas homosexuales, varones homosexuales, uh-huh. Y sobre personas transgénero hay mucho menos. Mucho menos. Son documentales más que ficciones. Uh-huh. Bueno, no sé si las y los estudiantes que están presentes tienen alguna pregunta. Este es el momento. Pueden abrir su micrófono o poner sus preguntas en el chat. Mientras se animan, yo pensaba también, mientras veía la película y ahora que comentabas sobre estos otros documentales, cómo desde el cine, ya sea ficción o documental, la temática trans parece centrarse en los dramas, ¿no?, que vive esta comunidad, en lo vulnerable que es, en lo desprotegida que está legalmente. Sin embargo, hay otros productos culturales que nos presentan el mundo de la diversidad o de lo transexual diferente. Estoy pensando en espectáculos como La Más Draga, por ejemplo. ¿Cómo desde la investigación, cómo se pueden ver estos contrastes y cómo puede estar contribuyendo uno y otro producto a visibilizar problemáticas y a visibilizar también la diversidad, ¿no?, que existe en México, sí, en este caso? Sí. Pues yo creo que algo similar ocurrió hace varias décadas con las películas sobre varones homosexuales, sobre la homosexualidad. Es decir, inicialmente pues todas contaban pues historias dramáticas, muchas de ellas trágicas, en donde los personajes protagonistas morían al final de las películas.
en donde el amor era imposible de que se realizara. Y poco a poco, con el paso de los años y con la mayor aceptación por parte de la sociedad, pues esas narrativas han ido cambiando, mostrando pues a las personas homosexuales dentro de una diversidad temática, ¿no? Y no, digamos, únicamente reducidas a las problemáticas que enfrentan en la sociedad por su orientación sexual. Y yo creo que algo pues similar ocurre con las personas de la diversidad de género, con las personas transgénero, aunque creo que en un tiempo muchísimo más corto, ¿no? De las personas homosexuales, pues a lo mejor podemos remitirnos a películas de la década de los 30 del siglo pasado, de los 40 del siglo pasado, y pues han sido pues, a lo mejor 70 años para esperar esta transformación. Y como tú bien decías, en el caso de las personas transgénero, de manera simultánea tenemos estas dos perspectivas, tanto de situaciones dramáticas como de una cuestión pues más de liberación, ¿no? de aceptación y de orgullo. Entonces, pues yo creo que lo importante es que haya pues en las narrativas audiovisuales pues una representatividad de todos los tipos de experiencias que una persona de la diversidad sexual o de la diversidad de género puede vivir, tanto las condiciones dramáticas que se siguen viviendo con los asesinatos, con la discriminación en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, en el ámbito familiar incluso, la marginación que han vivido las personas transgénero en el acceso a una vida profesional, a una vida dentro del ámbito educativo. Es necesario que eso se siga representando para que se siga visibilizando y se siga discutiendo, y a la par pues también estas otras realidades pues en donde la diversidad sexual y la diversidad de género es un componente más de la vida y no es el único que nos determina como personas. Entonces pues es importante que haya esta representatividad de situaciones y de temas dentro de la temática de la diversidad. Ahora pues englobamos a las películas como películas LGBT o películas gay, ¿no? Como si fuera un género, pero pues se hace para evidenciar o para visibilizar el tema, aunque pues llegará, creo yo, el día, ojalá, en donde ya no tengamos que poner este adjetivo, ¿no? Sean películas como cualquier otra en donde aparecen personajes heterosexuales, bisexuales, homosexuales, o cisgénero o transgénero, ¿no? Sin tener que denominar como película de temática trans, que ahora hay que hacerlo, pero tal vez un día ya no.